donde creen que existe un manual para lograr ciertas condiciones o que existe un anuncio de aviso oportuno en el periódico o que van a ir a tocarte la puerta a tu casa para decirte, oye, ¿quiere usted ser fiscal? ¿Quiere usted ser jefe de gobierno? ¿Quiere usted ser presidente de la República? Eso no existe. Esto es Digesto. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Soy Adrián Regino con Jorge Lacabada. Estamos muy felices de tener otra entrevista con un gran invitadoso, dirías tú, que siempre digo. Sí, un invitado de lujo. Un invitado de lujo, don Ricardo Peralta. Muchísimas gracias por estar aquí. Y la idea es justo lo que te platicamos hace ratito, platicar de tu vida desde el 0 hasta el 100. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adrián, Jorge. Muchas gracias. Gracias, Doc. Pues justo queremos más o menos empezar desde el principio. ¿De dónde es Ricardo? ¿Qué hacía Ricardo de niño? ¿Cómo fue perfilándose hacia el derecho? O sea, un poquito de la historia de Ricardo. Fíjate que mi historia es muy similar a la de muchos abogados y de muchos mexicanos. Cuando yo escucho el término de muchas personas, de millones de personas que son producto de la cultura del esfuerzo, yo diría que es un sinónimo del mexicano. Yo creo que pocos mexicanos hay quienes no han surgido de la cultura del esfuerzo. Es un porcentaje sumamente privilegiado. Y hablo desde el término privilegiado, de lo que significa ser privilegiado, que mucha gente lo confunde con tener solamente ciertos derechos, pero ser privilegiado incluso significa ir por encima de la ley. Si nos vamos a la raíz de la propia palabra, de la raíz latina, es privilegiar, ir por encima de, y eso es lo que podría yo decir, ese pequeño porcentaje que han estado por encima del gran grueso de la población. Yo soy producto, sin duda, de la cultura del esfuerzo, orgullosamente lo digo, pero creo que tenemos que ir dándole el valor a esa frase de lo que realmente significa, porque no nada más es un caso de México, es un caso mundial. ¿Y qué significa ser de la cultura del esfuerzo? Que hayas hecho el surco, que hayas sembrado la semilla y que hayas cosechado, tú mismo. Qué bueno que hay gente que tiene la posibilidad no solamente de tener el apoyo de sus padres. Yo mismo tengo como obligación y como una responsabilidad personal sacar adelante a mis 5 hijos. Y eso es una responsabilidad que tenemos todos como padres. Sin embargo, al momento de que haces el surco, siembras la semilla y cosechas, y me refiero a la enseñanza que le puedes dar a tus hijos para salir adelante, que es mi caso, surge también la necesidad y la responsabilidad de hacerte valer lo que te han enseñado y salir adelante por ti mismo. Eso es la cultura del esfuerzo. Es decir, que no te hayan puesto todo en bandeja de plata. Sí, que tú salgas y digas, pues aquí como yo pueda darlo, ¿no? Como pueda me aviento. Pero entonces así fue desde niño. Así fue, pero además, ¿sabes qué? Que es una condición que también engloba la confianza a tu descendencia. Porque tengas o no las posibilidades económicas para dárselo a tu familia, si no dejas que los menores, que la gente que va creciendo, se muestre a sí misma que se siente capacitado y que está capacitado para emprender su camino solos, les estás nulificando sus alas. Desde la infancia, desde muy niño, desde que me entendí como una persona que tenía capacidades para hacer muchas cosas, yo comencé mi vida laboral muy joven, muy, muy joven. Yo siempre me sentí con la responsabilidad de aportar algo en mi casa, aunque no había tal cual la necesidad. Pero yo empecé a trabajar desde los 12 años de edad. Los fines de semana, evidentemente, por el tema escolar. Sí, ibas ¿qué era? ¿Primaria? Así es, ¿no? sí. Primaria pasando secundaria. Empezando la secundaria, que cumples 13 años, le dije a mi mamá, yo quiero tener mis propios recursos. Sí, pero tú no sabes hacer nada. Sí. Aparte, perdón que te interrumpa, Sí. pero estábamos hablando de también una realidad
distinta en el sentido de tal vez costumbres, usos y costumbres, etcétera. Creo que es interesante el contraste de verlo en esa perspectiva época, ¿no? de tiempo, ¿no? Y bien dices, y en esa época. Ujú. Porque hoy a mi hijo de 13 años o de 12 años que me diga, oye papá, ya quiero trabajar y me voy a trabajar, por supuesto que no. Sí. La condición de seguridad y la condición social ha cambiado enormemente. Desafortunadamente los niños viven cada vez con menos libertad. Su libertad se restringe a un aparato electrónico. Sí, claro, por la tecnología, pues, Entonces, sin duda esa parte que dices es básica. Yo fui un niño como muchos niños más de mi época, pero que a mí siempre me gustó responsabilizarme por lo que podía hacer por mí mismo. Siempre me gustó aportar. Empecé a trabajar, como les digo, muy joven. ¿en qué te empezaste a trabajar a los 13, Un vecino 12 años? mío era dueño de carnicerías. Ajá. Y su En la hijo, Ciudad de México. De la Ciudad de México, sí. Y su hijo, que era exactamente de mi edad, los fines de semana se iba a trabajar a una de las carnicerías. Y me platicaba además sus experiencias. Y me llamó mucho la atención, la curiosidad. Y le dije, quiero aprender el oficio de ser carnicero. Bueno, pues hoy les puedo hacer cualquier corte porque lo aprendí y lo aprendí muy bien. Oye, Te pero le corta agarraste un el gusto tibón. como para algo... Sí, no, mi gusto era saber hacer algo y de eso poder Y Poder ganar ocuparte tener un tiempo, recurso. ¿no? Y era un recurso que además ahorraba, porque siempre obtuve también ese hábito de ahorrar todo lo que pudiera. Por los comentarios de los abuelos, de mi papá, de Sí, mi guarda mamá, de dinero. junta, ten siempre un recaudo para ti. Que no sabes. Sí, pero obviamente tus intereses a esa edad pues, era comprarte un juguete, era comprarte un balón de fútbol, etcétera. Así comencé mi vida laboral, pero también comencé a tejer el sentido de la responsabilidad. Y ese sentido de la responsabilidad lo traes toda la vida. Si tú así lo asumes, ese sentido de la responsabilidad, porque no era simplemente llegar al local comercial del dueño de carnicerías, sino saber que te tenías que levantar sábado y domingo a las 4 de la mañana, Sí, porque aparte es una friega. Sí. O sea, literal, una friega. porque te metes a las 5 al congelador, donde están colgadas las reses ¿Qué tal le enteras. fue ahí? No, pues De la fregada. son 10 grados bajo cero. Sí, Es un congelador. Salía con Pues el tienes que moco entrar congelado. con No, entras con chaleco, con con abrigos, ¿no? guantes. También. Lo único que te queda libre son los dedos Ajá, para que no perder la sensibilidad al momento de que están destazando las reses. ok. Estuve trabajando todos los fines de semana durante un año, que para un niño es una eternidad. Claro. Y después, pues obviamente ya cambiaron mis intereses, pero podría hablar de muchas otras cosas más. Pero yo creo que ahí fue donde adquirí el sentido de la responsabilidad de que si te comprometes con algo, y eso en términos jurídicos, pacta sunt servanda, los pactos se cumplen. Sí, sí. Y si tú quedas, porque esa fue la primera plática que tuve con el dueño de la carnicería, me dice, a ver, Ricardo, nada más que esto no es un juego. Yo tengo empleados, le pago a los empleados y te voy a pagar a ti. Ricardo con los dedos morados. así. Sí, no, pero ¿sabes qué? Cortados, porque no sientes las cortaditas de los, Sí, de los claro, cuchillos, con el frío ya porque no. se congela muy rápido y pierdes la sensibilidad. Ya cuando salías al medio ambiente, te veías todo cortado y entonces la sangre empieza a fluir y empieza a cicatrizar. Pero el compromiso que hice con él es, ¿cuánto tiempo vas a estar trabajando aquí? Porque puedo contratar a un adulto que hace el doble que haces tú y te voy a pagar igual que un adulto. ¿Le parece a usted un mes? No, ¿cómo que un mes? Por lo menos 6 meses. Y me quedé un año trabajando en la carnicería. Todos los fines de semana. ibas. Todos los fines de semana hasta las 5 de la tarde. Que había fiestas infantiles, eventos Claro. familiares, sentido de la responsabilidad por encima de todo. Y eso tal vez, y digo, quiero entender, ¿venía ya desde casa o es algo que viste en general o es algo que tú empezaste a cosechar? ¿O es un cúmulo de circunstancias que se te dieron? Yo creo que es un conjunto de lo que aprendes. Yo creo que todos somos parte de la imitación de lo que vemos en casa. Decía Freud que infancia es destino. Si tienes una infancia donde a tu alrededor tienes ejemplos muy buenos, eventualmente podrás ser un adulto que también tenga conductas positivas. A contrario sensu, si en tu casa tienes obstáculos, condiciones infrahumanas, pobreza, condiciones donde no te permite un desarrollo sano de la personalidad, evidentemente podrás tener una condición distinta, que no es una regla, porque también esa fortaleza del superyo, de la personalidad, más allá de una condición, de un escenario o de una condición,
si tienes muy fortalecida esa personalidad, sin duda puedes ser una persona distinta. Sí, claro. Y eso lo hemos visto en la historia de la criminalidad, de grandes genios que han hecho cosas extraordinarias en favor de la humanidad, que no necesariamente tuvieron una infancia feliz. Pero bueno, más allá de esa condición, y contestando a tu pregunta, yo fui un niño muy amado, muy feliz. Fui un niño que le gustaba mucho andar en bicicleta, eran otros tiempos. Sí, los decíamos, niños, ¿no?, de esa época podríamos salirnos a otras colonias, pasarte 3-4 horas en la bicicleta lejos de tu casa y no pasaba absolutamente nada. Lo peor que podía ocurrir es que te atropellaran. Pero más allá de eso, no te secuestraban, no extorsionaban a la familia diciendo que te tenían por ahí. Una serie de cosas que vivimos los que crecimos en los 70s, en los 80s, que son de verdad de mucha añoranza, y yo te lo digo porque tengo hijos chiquitos. Mi hija mayor tiene 18, la que sigue tiene 17, Ricky tiene 10, Rodrigo tiene 5 y Virginia tiene 3. Sí, ya les tocó algo totalmente Entonces, por ejemplo, cuando salgo con todos a andar en bici en la ciclovía de CEU, que para mí es de lo más seguro en la Ciudad de México, además de bonita. La parte bonita, ¿no? Ricky, la respuesta que me dice, para mí, así podrían ser todos los domingos, venir 2 o 3 horas a andar en bici en Ciudad Universitaria. Y yo creo que eso debería de ser una práctica de muchos papás, y no darle un celular y no darle un iPad para que estén tranquilos y se distraigan, sino hacer esa convivencia con los menores les crea un ambiente de seguridad que eventualmente van a replicar también con las siguientes generaciones. Y además creo que el tipo de convivencia es distinto, ¿no? Porque todavía Adrián y a mí, a los 20, tenemos 28, pues nos tocó esta etapa de poder salir a jugar con tus amigos o tener esto de interactuar con otras personas, pero ya interactuar con el teléfono siento que ya te cambia. Abstrae, claro, incluso es algo que yo creo que en la pandemia pues dejó mucho daño, ¿no? O sea, que ahora todo es digital y los niños hoy en día, pues hasta ves en un restaurante un niño quejándose y le dan la tablet ya para que se calle, ¿no? O sea, pero los niños y los adultos, debería de ser una regla social. Al momento de llegar a una reunión, dejen aquí todos los teléfonos celulares, porque llega un momento de una convivencia entre adultos que, salvo contadas excepciones, todos pegados, algunos hasta chateando entre sí a 1 metro de distancia. Claro. Entonces, yo creo que se tiene que fomentar la buena charla, la plática, el conocer a tus compañeros, conocer a tus maestros, conocer a las personas que te inspiran, que esa comunicación fluya, como lo platicamos hace un momento. Yo tengo grandes recuerdos de maestros de la Facultad de Derecho que me inspiraron a muchas cosas. Uno de ellos, por ejemplo, sin menospreciar a ninguno, don Pedro Ojeda Paullada, para mí fue un gran maestro. Fue quien me formó en la parte política, en la elocuencia, como se refería en cada una de sus clases, en el propio Colegio Mexicano de Abogados que muchos años presidió, pero esa convivencia y esa forma de ser que también nos da la Facultad de Derecho, que es una gran ventaja. Ustedes como egresados, muchos como estudiantes, lo están viviendo en este momento, y esta parte nos hermana a los abogados egresados particularmente de la Facultad de Derecho. Vete. Él es enemigo, en otra universidad. Él es de la pero, entonces, ojo, salte por favor. Pero a los abogados en general te voy a decir por qué. Porque los libros que se ocupan en todas las universidades del país tienen como Magister Dixi los autores de la Facultad de Derecho y las historias de la Facultad de Derecho. Hay muchísimas publicaciones de anécdotas de maestros que platicamos, tan queridos como Everardo Moreno Cruz, como José Dávalos Morales, como muchos otros que todavía me tocaron, profesores que los vemos todavía, ya desafortunadamente fallecieron, como tótems simbólicos de lo que significa el derecho. Y todas esas historias, pues, ¿cómo no te van a inspirar? ¿Cómo no vas a querer ser como ellos? E incluso, con toda humildad lo digo, hasta superarlos en varias condiciones, ¿no? Sí. Oye, Doc, ¿y en tu caso qué fue lo que te inspiró a estudiar Derecho? Mi padre fue abogado, también egresado de la Facultad de Derecho, de la segunda generación de la Facultad de Derecho. Y ahora estuvimos hace un mes, más o menos, en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, en un evento que me hizo favor de invitar el señor director de la facultad, a mi querido amigo, el doctor Raúl Contreras Bustamante, precisamente en un primer acto público del recién nombrado rector de la universidad. En esa misma calle se encuentra la Escuela Nacional Preparatoria, que en su momento fue el primer plantel histórico
de la Escuela Nacional Preparatoria, que en la mañana era la prepa 3 y en la noche era la prepa... Perdón, en la noche era prepa 3 y en la mañana era prepa 1. Órale. El plantel Justo Sierra, que de hecho por eso está en esa misma calle. Este colegio fantástico que es el Colegio de San Ildefonso, yo lo conocí desde muy niño porque mi padre, cuando estudió Derecho, se dedicó gran parte de su vida a la academia, pero a la academia dentro de la Escuela Nacional Preparatoria. Él fue director de Prepa 3 y fue el último director precisamente de San Ildefonso. Él cerró ese plantel del centro histórico para después aperturar el plantel de Aragón, donde actualmente está la Prepa 3. Mi padre fue mi gran inspirador para que yo haya decidido estudiar Derecho. ¿Cuántos hermanos eran? Nosotros somos 5 hermanos. Okay. 5 hermanos y... ¿Tú eres el único abogado? No. Mi hermano mayor también es abogado y es criminólogo. Y mis otras hermanas estudiaron distintas carreras. Pero a mí me inspiró mucho el Derecho, viéndolo con mi padre, porque el ejercicio de su labor, más allá de ser una labor jurisdiccional o académica en materia jurídica, él se inspiró en la parte académica, y aunque hoy practico esa parte también en la Facultad de Derecho, como profesor siempre quise ser maestro de la Facultad de Derecho, mi actividad laboral me lo impidió y hasta hace 15 años que lo logré. Si no, yo hubiera sido maestro desde hace muchos años más. Recién egresado. Sí, pero esa parte fue la que me inspiró. Sin embargo, desde niño yo decidí que iba a ser abogado. Evidentemente por ver a mi padre, pero el ejercicio de la abogacía viéndolo en compañeros de mi papá, sus amigos jueces, magistrados, ministros, profesores de la facultad incluso, el ver cómo se desenvolvían y cómo dentro del derecho puedes tener una inclusión en cualquier ámbito de la vida pública y en cualquier ámbito de la vida privada. Sí, de lo que sea. Ajá. Y que además te permite trabajar desde el día 1 de la facultad, que fue mi caso. Claro. Yo desde el día 1 que entré a la Facultad de Derecho comencé como pasante en el despacho del doctor Jaime Álvarez del Castillo del Moral, considerado en aquellas épocas uno de los mejores abogados litigantes en materia civil. Un maestrazo, un hombre muy querido en la Facultad de Derecho también y en el ámbito de la comunidad jurídica de nuestro país. Y después me fui a trabajar con la ministra Olga Sánchez Cordero. Aquí pasó una cosa muy sui generis que también evidentemente marcó mi vida, que fue la muerte de mi madre. ¿Perdón? ¿Fue en la notaría donde te fuiste a trabajar con la Sí, ministra? pero antes de ello, falleció mi madre exactamente en el paso a la facultad, de la prepa a la facultad. Tenía un cáncer terrible. 17 tendrías, 18. Estaba cumpliendo 18 años cuando se le detectó el cáncer. Empezando los 19 años falleció y como ya traía yo esa escuela del sentido de la responsabilidad, sabía que tenía que salir por mí mismo. Evidentemente ella nos ayudaba mucho en todos los sentidos en casa. Siempre esa parte emotiva, a la edad que tengas, siempre va a afectar a cualquier persona, sí. Pero más a esa edad. Sí, porque aparte pues, es con quien convives yo creo que un poco más todavía. Sin duda, sin duda. Y evidentemente, pues, y además empezando un sueño, que es la facultad, empezando a desarrollarte, claro. La ilusión de cualquier padre de ver que empezó uno de tus hijos la universidad, pues se ven frustradas muchas condiciones, como cualquier muchacho joven o cualquier niño de, mira mamá, ya sé volar, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues tuve que mostrarme a mí mismo que ya sabía volar y nada más tener ese recuerdo. Esa condición me permitió conocer a muchas personas en la Facultad de Derecho y también se abrieron muchas puertas de condición humana. En este caso en particular, conocí a la ministra Olga Sánchez Cordero, que fue ministra muchos años después, entonces notaria, primer notaria de la Ciudad de México, por su hija, por Olga, que somos contemporáneos, que además compartíamos una clase y por eso la conocía, y Olguita me hizo favor de presentarme con su mamá. Su condición muy humana de toda la familia, son gente extraordinaria, toda la familia, don Eduardo, doña Olga, sus hijos son extraordinarios, además de grandes profesionales, son personas sumamente humanas.
me presenta con ella, me llevan a la notaría como pasante, un pasante más, y ahí participo efectivamente en la notaría y trabajé con ellos durante un año. Pero lo más valioso de todo eso fue la enorme relación personal que hice con la familia, a la fecha, que ya gran parte de esa historia la platicaremos más adelante. Pero fue una parte extraordinaria y además estremecedora desde el punto de vista emocional, porque no debe uno nunca de olvidar quién te dio la mano. Claro, sí. Y además de no olvidarlo, todo el tiempo vivir agradecido. 100%. Y que cada cosa que realices el resto de tu vida sea para agradecer a todas las personas y todas las condiciones que te hacen ser la persona que eres en ese momento. Y es el caso con la ministra. Después de ahí de la notaría, tomé la decisión porque siempre... ¿Ahí seguías en la preparatoria entonces o ya estabas en la carrera? Ya estaba en primer semestre de la facultad. Okay. Y obviamente ahí en Ciudad Universitaria. Después de ahí, siempre me gustó la administración pública como aspiración. Busqué entonces a quien conocí en su momento, porque déjenme decirles que mis aspiraciones políticas y mi actividad política comenzaron también en la universidad. En la preparatoria número 6, de donde soy egresado en Prepa 6, siempre fui representante de mis... pues mira. Puñito. Siempre fui representante estudiantil. En aquel entonces se formaban los grupos culturales que eran pues un preámbulo a los grupos políticos que se tienen en la facultad y que se hacen ahora grupos políticos. Y es que aparte en ese tiempo, creo que a diferencia de la actualidad, el movimiento político en general estudiantil estaba muy presente en cualquier ámbito donde te encontraras. Y no solamente muy presente, era una condición de influencia ideológica que definía las elecciones estudiantiles. O sea, según en el grupo estudiantil en el que estuvieras, era la coyuntura de porcentaje para ganar o no una elección, llámese a la sociedad de alumnos, llámese a los consejos internos, técnicos, universitarios, y en todos participé. Y en todos tuve la posibilidad de tener pues, el apoyo de mis compañeros y sin que se oiga soberbio, siempre gané las elecciones en la prepa. Cuando llego a la facultad, hago lo mismo, porque pues eso no se quita. Es una pasión la política. ¿Qué es lo que te iba a decir? Claro. Creo que es una característica de ya como tal el tema de que te llame la política es una característica que de ciertas personas que se les da el hecho de estar hablando, metiéndose a grupos. Sí, porque no es para todos. Exacto. No, es una pasión. Claro. Así como a algunos se les da el deporte, a algunos se les da el ajedrez, a algunos se les da el arte y sacan una canción, le das la guitarra sin saber música y te componen en ese momento una canción, o cantan, o bailan, etc, etc. Esta también es un arte. Sí, es un talento. Sin duda. Y lo que ocurrió aquí es que en la Facultad de Derecho, y ya después de haber pasado la Escuela Nacional Preparatoria en la Prepa 6, hubo el primer Congreso General Universitario en el año 90, donde vino ese gran choque ideológico en la universidad. Todas las instituciones de la universidad participamos en ese Congreso General Universitario, que fue motivo de las 13 reformas del doctor Carpizo en su momento. Una de esas reformas, mal entendido la privatización de la universidad, simplemente era tomar en consideración la posibilidad de cobrar una cuota extraordinaria a los alumnos para ayudar a la universidad a financiarse. Yo nunca estuve de acuerdo en esa condición, porque primero está la Constitución y la Constitución dice que la educación es gratuita, entre otras características. Sin embargo, en otras propuestas estaba yo muy de acuerdo. Sin embargo, les digo, hubo un choque ideológico generacional donde surgieron movimientos estudiantiles que a la fecha hoy tienen a una de esas lideresas encabezando las encuestas para la presidencia de la República, que es la doctora Claudia Sheinbaum. Ella perteneció a ese grupo. De todos esos grupos, ¿no? Sí, Así es. O sea, ella viene de una larga lucha social, precisamente propiciando lo que en su momento también nosotros iniciamos desde la preparatoria, ella ya en la Facultad de Ciencias, porque les digo, esto fue de la comunidad universitaria. Ahí tuve la ocasión de conocer
a gente de la Facultad de Derecho, cuando yo todavía no era estudiante de la facultad, que eran miembros también de la comunidad universitaria, que eran delegados al Congreso Universitario y que concluyendo el Congreso Universitario, cuando acabó esa condición de crisis en la universidad, como muchas que ha tenido, ya en la vida profesional, todavía como estudiante, me refiero a la vida profesional laboral, encuentro que una de estas delegadas al Congreso Universitario años atrás era funcionaria en la Procuraduría General de la República. La busco en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, y ahí es la primera ocasión que entro a trabajar al servicio público, en el INACIPE. Me encuentro con Leticia de Anda Munguía, que en su momento era la directora del CCH y delegada al Congreso en su calidad de alumna, porque estaba estudiando su maestría en la Facultad de Administración, de Contaduría y Administración, y era funcionaria en el INACIPE. Nos hicimos amigos entonces cuando estábamos en la política universitaria, y a partir de ahí inicia mi vida pública en el servicio público, valga la redundancia, en el INACIPE. Después viene el cambio de sexenio y la invitan a ser contralora en PGR, la entonces Procuraduría General de la República, y me invita también. Yo todavía como estudiante, ya a punto de terminar. ¿Ya estás en los últimos semestres de los últimos semestres de la facultad, pero desde siempre adquiriendo, y ese es un consejo que siempre les doy a mis alumnos, que empiecen a estudiar desde el día cero. Que no se esperen a que los inviten y a tener el despacho y que nos vamos a asociar con mis compañeros de la escuela. Sí, está bien, está muy bien, ¿no? Pero hay que aprender a obedecer para que el día de mañana puedan mandar. Y se tiene que aprender a hacer todo, absolutamente todo. Me decía una vez un pasante, oiga, maestro, a ver si puedo hablar con los abogados aquí de su despacho, porque llegando, me mandan a sacar copias y por las tortas y por esto. ¿Y qué quieres que les diga? ¿Cuál es la recomendación que me estás dando? ¿Que no te manden a eso? O tú dime qué sabes hacer para que te pongan a hacer eso. Claro. Pero aquí vienes a aprender. Y una de las cosas principales que se tienen que aprender es la humildad. Y eso se aprende cuando empiezas desde abajo. Entonces, esa parte de la historia, cuando entro al INACIPE, y nos vamos después ya a la Procuraduría General de la República, la maestra Leticia de Anda Munguía, que le tengo un gran cariño, un gran reconocimiento y mucho agradecimiento, me tiene la confianza para que se me tome en consideración también en lo que fue la primera Dirección General de Asuntos Internos a nivel nacional, yo siendo un escuincle. Me envía a tomar cursos al extranjero para capacitarme en investigación. ¿A dónde te mandaron? A Francia. Con la Policía Nacional Francesa. ¿Cuánto tiempo te fuiste? Estuve muy poco tiempo, yo creo que estuve poco más de 90 días. Bueno, 3 meses viviendo allá, yo creo que... ¿Ya acabaste hablando francés? Oui. Perfecto. Sí lo trae. Sí lo trae. No, hombre, claro que no. Pero al menos para defenderte. Sí, claro, además los cursos, hay muchos franceses que hablan español. Claro, sí. No, hombre. No, es broma. Pero sí. Bueno, bien bajada. Sí. Un po. Comme si, comme ça. La realidad es que esas experiencias, en la condición en la que uno se encuentra, pues pareciera que nunca iban a llegar. Claro. Son sueños que ni siquiera has soñado. Y aquí cabe hacer la reflexión, porque lo he visto con gente que trabaja conmigo, con gente que trabajó conmigo, donde creen que existe un manual para lograr ciertas condiciones, o que existe un anuncio de aviso oportuno en el periódico, o que van a ir a tocarte la puerta a tu casa para decirte, oye, ¿quiere usted ser fiscal? ¿Quiere usted ser jefe de gobierno? ¿Quiere usted ser presidente de la República? Eso no existe. Todas las coyunturas se tienen que construir. Todas. ¿Quieres poner tu despacho? Bueno, ya tienes cédula para empezar. ¿Sabes litigar? Sabes, que es lo más importante. Y además cada quien tiene un camino, digamos, particular, ¿no? Son Sin un poco duda. lo que decíamos de las circunstancias de cada quien. Pero pues a lo mejor yo tengo un talento para litigar y a lo mejor
tengo un compañero que quiere asociarse, pero pues él tiene el talento para investigar. Y a lo mejor ahí puedes ser equipo, pero pues no puedes llegar y preguntar cómo se hace un despacho desde cero porque pues no hay una respuesta correcta o una respuesta general, ¿no? No hay un manual, ¿no? Exacto. Sí. Y sobre todo, ¿cuál es el legado que quieres tener? Claro. Bueno, esa experiencia, fíjense de dónde estamos hablando, del Congreso Universitario, haber conocido a estas personas exitosas y talentosas, me llevaron a estar 7 años como primera ocasión en la Procuraduría General de la República, pasando por la Contraloría Interna de la Procuraduría, el recién fundado Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, que fue una de las principales instituciones en la equivocada lucha contra las drogas, porque déjenme decirles por qué le llamo equivocada lucha contra las drogas, porque después me convertí en un propiciador de la regulación. Mi tesis de licenciatura se llama El control y regulación del uso de cannabis y su trascendencia social. Fue la primera tesis a nivel nacional y todo Latinoamérica que habló por primera ocasión en aquel entonces de un acto verdaderamente temerario, que hablaba de regular el uso del cannabis. ¿Y quién creen que presidió mi sínodo? Pedro Ojeda Paullada, ex procurador general de la República, quien me hizo pedazos en el examen. Por fortuna lo pasé. ¿Y eso en qué época? En el año 95. Porque, por ejemplo, yo nací en el 95. Ah, bueno. Y y justo Sí, yo con la idea de regular. en 2020, en la pandemia, empecé a escribir sobre la regulación de la cannabis. También hice una tesis un poco enfocado a eso, pero creo que ya era una época distinta donde a lo mejor hay más aceptación social. O sea, me imagino que ahí defenderla fue dificilísimo. Es que te voy a decir algo, Jorge. En esa época y en esta, Sí. es anacrónico el tema. Claro. Yo hablé de eso hace 30 años. Y se sigue hablando y se siguen con los mismos problemas. Vamos a recorrernos 30 años, casi 30 años 28. Sí. después 28. de esa condición. La iniciativa que la entonces senadora de la República, después secretaria de Gobernación, de nueva cuenta senadora de la República, la ministra Olga Sánchez Cordero, la iniciativa que presentó en el Senado de la República, ella tuvo la posibilidad de tomar en consideración la propuesta que nosotros le hicimos en virtud de mi tesis de licenciatura, para que fuera la base de su iniciativa legislativa. Dicho de otra forma, formó parte de las más de 27 iniciativas, nuevas iniciativas, que en esta legislatura del Senado de la República se presentaron, porque ha habido muchos intentos de regular la cannabis en México. ¿Por qué no se ha concretado esa condición? Será seguramente materia de otras largas pláticas. Y de hecho es lo que iba a decir, que tenemos otro programa que se llama Codex, en el que hablamos de temas puramente de derecho. Entonces me gustaría mucho que sacáramos uno de eso porque eso no solamente es un tema de derecho. Claro. Es un tema de derechos. Sí. De derecho y de derechos. Responsabilidad social y todo. Y del desarrollo de la personalidad. Claro, sí. Y de un tema económico. Evidentemente. Claro. ¿Saben por qué se llama mi tesis El control y regulación del uso de cannabis y su trascendencia social? Porque mi título original era el control de regulación del uso de cannabis como instrumento de lucha contra el narcotráfico, pero en el seminario de Derecho Penal no me dejaron inscribirla. Por ejemplo, ¿eso qué tiene que ver con el derecho penal? Pues, ¿cómo que qué tiene que ver? Pues es un delito. Claro. O sea, lo que quiero es que se despenalice para dar una apertura al desarrollo económico de los pueblos ancestrales que siguen viviendo en la pobreza, pero que han sembrado esa y otras plantas más durante décadas, y sacarlos de la pobreza. No, pues eso es más social, me decían. Bueno, pues ¿Por qué? Porque era la condición anotado. de no dejar avanzar el tema, ¿no? Pero eso ya será materia. Lo vamos a hablar. Órale, platicamos de ese tema. Agenda. Bueno, pues miren, mi vida pública y mi vida privada tiene muchas aristas. Perdón, ¿el antecedente de la que decías del combate es lo que hoy es la FEMDO o eso es otro tema? Sí, pero el instituto era mucho más grande que eso. El instituto era una dependencia paralela a la Procuraduría General de la República, una dependencia de la Procuraduría General que solamente estaba especializada en materia en materia de narcotráfico. Estas subprocuradurías tienen también una especialización, pero en delincuencia organizada y en otras condiciones. No, era una agencia especializada.
toda proporción guardada, la DEA de México. Ok. Así, tal cual. Después de ahí, salgo de PGR. La vida en las procuradurías es extraordinaria. Yo siempre quise trabajar en PGR. La primera vez que entré en la Procuraduría General de la República fue en su biblioteca que estaba antes en Reforma 75, que es ahora precisamente donde está la subprocuraduría. Sí, sí. Ahí era la sede nacional. Y tenía una biblioteca extraordinaria con la fotografía de todos los exprocuradores, donde el doctor Rebollar, que fue el primer procurador, encabezaba esa gran lista de procuradores. Te estoy hablando que iba yo en la secundaria cuando fui a la biblioteca, porque los trabajos eran en las bibliotecas, Sí, no claro. por internet, porque Claro, ni existía. Y era irse a hacer una inmersión en los textos de las bibliotecas. Cuando yo entré en la Procuraduría, así como a otros quizá entrar al Conservatorio Nacional, etcétera, yo quiero estudiar trombón, no quiero estar aquí. Sí. Cuando yo llegué a la Procuraduría, dije, yo quiero trabajar aquí en la Procuraduría. Pasaron muchos años, se logró esa condición, pero esa vida de las Procuradurías, se le tiene uno que entregar la vida a la Procuraduría, porque ahí no hay horarios, nada de que ya me voy porque ya es hora de la salida. No hay hora de entrada, no hay hora de salida, constantemente te la pasas de viaje. Es un tema peligroso, sin duda, y más en un país como el de nosotros. Aquí, tú cómo, digo, ya hemos visto que hasta donde vamos, pues, le has metido durísimo a todo lo que tú veías desde un punto de vista profesional y personal, pero justo en el tema personal, el tiempo para ti, ¿cómo lo distribuías? ¿Tenías tiempo? ¿Era una prioridad tuya o simplemente era algo que dejabas a un lado y tu prioridad siempre fue en algún punto tu trabajo? ¿O cómo lo manejabas? Mira, ese sentido de la responsabilidad que hablábamos al principio hace que tu vida se convierta en trabajo. Conforme vas creciendo, van cambiando tus prioridades también. Y me refiero conforme vas creciendo y vas adquiriendo otro tipo de responsabilidades, por ejemplo, como la familiar. Justo por eso iba a preguntar, porque creo que tú eres alguien que como que motiva mucho, habla mucho de la familia, ¿no? Creo que es un tema importante en tu vida. Entonces, o sea, ¿cómo manejabas esto? Pues a lo mejor la demanda y la carga que había en Procuraduría con el tema familiar. La ventaja es que estaba totalmente soltero. Ah, bueno. Entonces, totalmente casado con la Procuraduría, nada más. Sí. Okay. Estaba totalmente soltero. No te da tiempo ni de tener novia, digo, por supuesto que las tuve, pero sin tiempo. No, pues era cuando estuviera en México nos veíamos. Claro. Y por eso no duraban mucho mis noviazgos. Sí. Bueno, sí, también tuve algunos noviazgos largos, pero porque me aguantaban, porque pues andaba de viaje, regresaba y como si fuera marino, ¿no? De que van 6 meses Y regresa. Puerto, Exacto. Pero sin novia en cada puerto. Y bueno, después exploré la posibilidad, ya una vez que acabó esta experiencia en PGR, de trabajar en la iniciativa privada. No solamente siempre me llamó la atención, sino yo creo que tiene que ser parte integral de todo abogado, conocer cómo se estructura un jurídico en una empresa. Entonces me dediqué a la industria automotriz, en la parte jurídica sin duda, que tiene que ver con todas las materias, casi todas las materias. Todas las materias que tendría que ver el derecho agrario, por ejemplo, en la actividad jurídica de una empresa dedicada a la industria automotriz. Pues claro, cuando esta empresa se sofistica y se diversifica en sus actividades, no solamente se dedica a la industria automotriz, sino, por ejemplo, el caso de la empresa donde yo estuve fue en Grupo Autofin. En Grupo Autofin, después de haber sido director de Asuntos Internos a nivel nacional y después de investigación en el Instituto Nacional. Acá No, pues yo traía ¿no? mis estrellas aquí. Sí, ya, claro, vas ya me sentía charoleando. yo general, sí. Pero ahí es donde te regresan a la realidad. Y por eso es importante hacerlo. Del servicio público, irte a la iniciativa privada, es un golpe regresón duro, ¿no? O sea, a la en el sentido realidad. de la realidad. De acuerdo. Porque aquí, oye, es que yo vengo a ser director en PGR. Sí, pero aquí, ¿en qué vas a emplear tus conocimientos de la Procuraduría General de la República? Empiezas de asistente de abogado. Si ahorita armo carpetas de, averiguaciones previas, ¿no? Sí. No, nada. Ajá. Y así empecé en Autofin. Estuve 12 años en Autofin, empezando de cero, pasando por todas las áreas de la empresa,
hasta que logré en su momento ser director jurídico del Grupo Autofin. Oye, Doc, ahí me llama mucho la atención porque yo vengo justo, estuve 6 años en Poder Judicial, estaba en la Suprema Corte, renuncié y me fui ahorita a la iniciativa privada. Claro que lo quise sacar, ¿cuál es el problema? Pero justo, o sea... Oye, el entrevistado soy yo. Por eso. Pero quise saber, o sea, ¿qué fue lo que te motivó a decir, pues quiero ahora ver qué onda con la iniciativa privada? Es que es necesario, Jorge. Ajá. Lo tiene uno que hacer, sobre todo cuando gozas de responsabilidades y principalmente de juventud, lo tienes que hacer para ampliar tu gama de conocimiento, para que en cierto momento ya tomes exactamente qué es a lo que te quieres dedicar. O incluso te puedes dedicar a varias cosas a la vez. A ver, yo tengo mi despacho constituido hace 19 años. No se ha cerrado un solo día desde entonces. Con altibajos, nos ha ido muy bien, nos ha ido muy mal, como en todo negocio. Y he compartido esa condición con la vida pública. Uh-huh. Evidentemente, por una cuestión de carácter legal, no he litigado cuando he sido servidor público porque la ley lo prohíbe. Claro. Sin embargo, se pueden mezclar muy bien las dos condiciones, porque además lo que siempre te va a dar estabilidad emocional, económica y profesional va a ser tu negocio propio. Claro. Siempre, en todos los sentidos. Pero si además lo complementas con tu pasión, que es el servicio público, en mi caso también la academia, pues todos los que somos profesores universitarios, lo que nos pagan en la universidad ni lo decimos, no porque sea mucho, sea poco. Lo hacemos por amor al arte, nos gusta dar clases. Yo no podría pasar mi vida sin tener mi clase de la Facultad de Derecho. ¿Por qué exploré esa parte en la vida privada? Porque el universo del derecho es sumamente vasto y tienes que conocer de lo más que te alcance el tiempo. Fueron ganas de aprender. Fueron ganas de aprender. En su momento estuve a punto de solamente de irme a la iniciativa privada y no estar más en el servicio público. Pero como lo decíamos muy al principio, cuando traes una vena sobre algo que te apasiona, que te gusta y que además ha dado resultados, te continúas por ahí. ¿Qué ocurrió después? Salgo de Autofin, me invitan a trabajar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como secretario técnico de lo que es hoy la Junta de Coordinación Política, es decir, coordinando toda la actividad legislativa de todos los grupos parlamentarios de lo que es hoy el Congreso de la Ciudad de México. Salgo de ahí, me voy de nueva cuenta a la iniciativa privada. Eso fue muy curioso, me voy a un viaje a Sudamérica y en Santiago de Chile, por todos lados veía yo una calcomanía en todos los negocios, en el aeropuerto. Decía, ¿qué cosa es eso? Y lo veía yo de lejos hasta que me acerqué y vi que decía ALTO, Acción Legal Total, y un correo electrónico. Entonces les escribí, dije, ¿por qué están ustedes en todos lados y a qué se dedican? Sobre todo yo por querer ver si esa figura a la que se dedicaban como despacho o como empresa, podía yo hacerlo en México. Pues somos una empresa que se dedica al combate del robo hormiga. Le digo, ¿y eso es negocio? Sí, no suena. Sí. Pues en México no se hace. Pues bien. Luego nos seguimos escribiendo, etcétera. Le dije, ¿por qué no vienen a explorarlo? Y yo les llevo todo aquí, lo necesario para que se puedan instalar en la Ciudad de México. Bueno, pues hoy es una de las marcas las más grandes, ¿no? que le lleva el principal Oxxos, cliente a Walmart, Sorianos, a todos. Pero tú fuiste el que lo trajo. Yo los traje a México. Y en su momento fui su director jurídico. Ok. O sea, cuando me quedé aquí y les llevé todo, me dijeron, oye, ¿por qué no eres nuestro director jurídico? Adelante. Me lo aviento. Me quedé un buen rato trabajando con ellos, los instalé literal. Bueno, su primer domicilio fiscal fue en el despacho. ¿A poco? Okay. Después de ahí, me invitan a la Procuraduría del Estado de México y por los conocimientos en PGR, me invitan para ser el director de operaciones de la Policía Ministerial de los 125 municipios del Estado de México. Salgo después de esa condición. Lástima, porque yo creo que esa parte también debe estar muy interesante. Muy interesante. Eso ya todo el trabajo que tendría, que tuviste, el hecho de las operaciones, las investigaciones. Y sobre todo el Estado de México. El Estado de México, la entidad más poblada del país, donde proporcionalmente, evidentemente, se cometen más delitos que en el resto de la República por la población, es evidente. Muy complejo, sumamente interesante. Pues tiene límites prácticamente con 8 estados de la República. Entonces lo conviertes en una condición sumamente compleja.
Ya será materia también de otra plática. Exacto. Ya Muy tenemos dos interesante. pendientes, Ya ¿eh? tenemos como 3 pendientes. Sí. Salgo de la fiscalía, entonces todavía era Procuraduría General de Justicia del Estado de México, me regreso a mi despacho y ¿por qué no un día decido, sale una convocatoria del Senado de la República para ser fiscal anticorrupción? Entonces hablo con el doctor Contreras Bustamante y le platico, como siempre lo he hecho y como se los mencionaba hace un rato, yo siempre sigo consejos de la gente que sabe más que yo, hasta de los que no saben más que yo, porque todo debe uno de tomar en consideración. Y escucho los consejos de la ministra, de muchos amigos muy queridos, y me hacen saber cuál es la ruta que ellos me recomendarían para llegar a esa condición. La Facultad de Derecho me propone al Senado de la República como su candidato, y surge el mote periodístico, el candidato de la UNAM. Al surgir ese mote, llega a oídos del entonces candidato a la presidencia de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Yo no lo conocía. Tengo una comunicación con él, me entrevista, lo conozco y me dice, oye, ¿y tú quieres ser fiscal anticorrupción de este gobierno? Pues esperemos que así sea. Y de 68 aspirantes, quedé al final en la terna, después de las comparecencias en el Senado de la República, etcétera. Pero evidentemente el régimen anterior no iba a nombrar a su verdugo. Claro. No lo nombraron, no se concluyó esa condición, pero además yo me salí antes. Me salí antes, me desistí de estar en la terna para integrarme en la campaña del presidente, entrando él después de más de 30 millones de votos a su favor, con esa enorme diferencia y esa legitimidad, me invita a ser el primer administrador general de aduanas de este gobierno que todavía está en curso. Estoy 5 meses en esa responsabilidad. Después me promueven para ser subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Me encuentro de nueva cuenta con mi gran amiga, la ministra Olga Sánchez Cordero. Los caminos que da Sí. la vida están cañones, ¿no? Pero es maravilloso. Por eso es que siempre les digo a mis alumnos, a la gente más joven que yo, pórtense bien. Porque Sí, no pero sabes como- cómo regresa. pero ¿saben qué? No como no como una recomendación o como un consejo de viejito, así de pórtate bien. No, de verdad, pórtense bien con todos los que le rodean, porque uno nunca sabe cuántas veces da vueltas la vida y a quién se van a encontrar. Pero estoy hablando del bolero, estoy hablando del mesero, todo. Claro. estoy hablando de quien hace el aseo en tu casa, con quien estés. Y no porque te lo vayas a encontrar el día de mañana, para que estés bien contigo de entrada. Y si además de ello, eventualmente esto es un boomerang, De acuerdo. la vida te da sorpresas. Entonces, regreso, imagínense qué maravilla, qué experiencia extraordinaria, trabajar con la primera notaria de la ciudad y con la primera secretaria de Gobernación de la historia del país. Sí. Y en el ámbito, como pez en el agua, como nunca en mi vida, que es atender la política interior de México en la parte operativa. Porque si bien es cierto, la Secretaría de Gobernación hizo una labor extraordinaria, la parte operativa de la gobernabilidad o de la garantía de la gobernabilidad en el país se operaba precisamente en la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Viene una modificación en la Ley de Austeridad Republicana donde se eliminan 10 subsecretarías, entre ellas esta subsecretaría. Me invitan a ser embajador en Argentina con la opción a Colombia y como cónsul en Barcelona. Pero no quise irme porque me enamoré de la transformación del país. Yo sí creo que la transformación del país es algo que también podría ser materia de otra plática. De otra plática. Sí, sí, Porque poco se ha dicho en el sentido práctico de la explicación de lo que el presidente ha dicho durante todo su sexenio, todos los días en su sesión mañanera, pero yo creo que se tiene que hablar mucho más de lo que él ha querido decir en todos estos años. Al enamorarme de esa condición, le agradezco al presidente la generosidad y el honor de irme a representar mi país a otro, pero decido conformar aquí una agrupación política nacional, que es la primera que se crea en este sexenio, que es la Alianza Patriótica Nacional. Tengo ahora representación en 23 estados de la República de esta agrupación política nacional, que es obradorista, no como vehículo electoral, que es Morena, sino como una organización política que habla de lo que significa la figura filosófica,
del régimen que el presidente ha querido instaurar, que ha instaurado en este país, en la explicación filosófica, política, social, económica, desde el punto de vista doctrinario, de lo que queremos que la gente entienda en cuanto a lo que significa la diferencia entre 4T, obradorismo y Morena. Son cosas totalmente distintas. Claro. Me he dedicado a eso, evidentemente al despacho. Doc, también vi que en una fundación participabas, ¿no? Sí. Bueno, esa parte es una parte que poco hablo de ella porque dicen por ahí que no debe saber la mano izquierda lo que hace la derecha. Pero ya que lo preguntas, hace 30 años participo en una organización que se llama Ministerios de Amor. Y nos encargamos del rescate de niños en condición de calle. Tenemos 7 casas a nivel nacional, más de 600 niños. Es una labor que inició Cecilia Blanchet Peset, que es Mami Ceci, es la líder de Ministerios de Amor. Yo me convertí en un padrino teniendo 20 años, ganando 2 pesos. Sí, sí. Pero de esos 2 pesos yo daba uno a la fundación. Y es una labor que voy a seguir haciendo toda mi vida, porque los niños de nadie son los niños de todos. Y esa es parte también, que eventualmente también podríamos hablar de eso. Ya Porque como fíjate 5 que temas, ya llevamos 5 temas anotados. Esa parte de los niños en condición de calle, que yo respeto la idiosincrasia de cada quien. Si a alguien le gustan los perritos y los traen en carreolas y les gastan millonadas y los visten de personas y los llevan a restaurantes y los sientan en las sillas, cada quien se gasta su dinero en lo que quiere. Pero habiendo la carencia que hay en nuestro país y en el mundo respecto a la infancia, tan importante sector que poco se hace por ellos, la Constitución, acuérdense ustedes, que contempla a la niñez como un bien superior. El bien superior de la niñez es un tema constitucional que también viene de tratados y acuerdos internacionales, pero más allá de eso, esto es una condición humana y de patria. Cada niño que rescates es un sicario menos. Claro. Cada niño que rescates es un delincuente menos. Cada niño que rescates, además, es un profesionista más. Sí, y es un adulto un ganar, feliz. Ganar. Entonces, bueno, esa parte, si bien es cierto, no forma parte de la estructura profesional, es parte de Claro. algo que tendríamos que hacer todos. Es parte de la responsabilidad social que debemos de tener todos. Sobre todo si tuviste tú a tu alrededor esa condición de crecer con salud emocional, mental y emotiva, darles a los demás la posibilidad hasta donde te alcanza para que también la tengan. Y esa es una parte que decía, poco hablo de ello, no es tan público, porque lo hago público para efectos de sumar a más gente que ayuden a mantener a tantos niños. Pero yo creo que eso es algo que uno debe de desarrollar con sigilo, porque hay gente que lucra con ello, ¿no? Soy la Madre Teresa de Calcuta y ayudo. No. Estoy de acuerdo, pero también creo, y es lo que hemos platicado en otros programas, que en ocasiones, justo como el fin mismo de este programa, escuchar a alguien que lo hace te motiva también a hacerlo, ¿no? Entonces, a lo mejor quien escuche y diga, pues sí es cierto, a lo mejor no es solo una aportación a la vida de esa persona, de ese niño, de esa niña, sino también es una aportación a la sociedad, ¿no? Una aportación a México. Es una satisfacción tremenda, claro. Jorge, el ayudar a estos niños que han salido de Ministerios de Amor, licenciados en gastronomía, contadores públicos, abogados, que incluso muchos de ellos trabajan ahí, psicólogos, han salido familias de Ministerios de Amor, se conocen desde chavitos, y aunque se ven como hermanos, pues ya llega a cierta edad que ya no se ven como hermanos. Ya se quieren más. Sí. ¿Qué pasó? Oye, Doc, y bueno, lamentablemente estamos llegando al final y sé que con tu trayectoria y con todo lo que nos puedes contar nos podríamos seguir. Caray. Pero vamos a hacerte un par de preguntas para conocerte un poquito más. Ya está pendiente porque sí hay bastantes, seguramente muchas historias que tendrás y muy buenas, ¿no? Pero encantado. Está buena. ¿Cuál es tu canción estrella para el karaoke? Reina Mía. ¿Cuál es esa? Es una canción de tríos que cantan muchos autores, pero Los Tres Diamantes. Bolero. Sí, claro. Romanticón. Un día que traigamos un trío, porque además me gusta cantarle en vivo, más allá del karaoke. Un día que traigamos un trío y tengamos un vinito donde nos inspiremos más, lo malo de eso es que no voy a soltar el micrófono. Seguramente. Entonces, Reina Mía. Reina Mía.
Ok. ¿Cuál crees que es la clave de una relación larga? Esa pregunta es buena, derivada de lo que nos contó. ¿Cuánto ¿Cuál llevas crees casado? ¿Cuántos años llevo casado? Casi 20 años. Ok. ¿Y cuál crees que es la clave para una relación El larga? respeto, la confianza y profundo amor. Una cosa es el amor y otra cosa es el enamoramiento Ajá. en sus distintas etapas. Pero con que tengas respeto es más que suficiente. Y si tienes respeto, pues evidentemente el amor fluye por todos lados. Ok, sí, bien. Está difícil. ¿Cuál es tu amor platónico? Mi amor platónico. No tengo amor platónico. ¿No? ¿Alguna artista que digas es guapa? Yo no soy fan de ¿No? nada. Dicen no. ¿No? Sí. Por eso dije es difícil. A ver, ¿color favorito? Azul. ¿Por qué? Yo creo que tiene que ver con la inmensidad del océano y la inmensidad del cielo. Bonito. Ok. Buena respuesta, ¿eh? Sí. ¿Y qué características no le pueden faltar a un buen amigo? Transparencia. Ok. Si la persona con la que a veces tienes más relación que mucha gente de tu familia, si está enojado, que se le note que está enojado. Si está contento, que se ría. Está triste también. Pero si alguien que tiene alguna condición aparece siempre incólume, qué miedo. Sí. ¿Quién sabe Claro. quién es? Que haya con quién expresión de trata? emociones, ¿no? Sí. Buenísimo. ¿Y el libro? El libro. Un libro que nos recomiendes y le recomiendes a la gente que nos ve, de derecho, no de derecho, de lo que sea. Un libro que hayas dicho, este es un gran libro que a mí me cambió, o me marcó, o simplemente Miren, lo recuerdo. Hay muchos, pero yo creo que uno que englobaría todo lo que ustedes hacen aquí, que es platicar con amigos, con colegas, que además para mí es un honor estar aquí con ustedes. No, al Muchas gracias. contrario, nosotros que estés aquí, Doc. Felices. Y que habla de la historia de una vida compleja, interesante. Podría ser Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Ok. Aunque es un libro muy antiguo, la publicación fue por ahí de 1886, es un libro inmortal, que yo les recomiendo que lo lean, porque es una condición inmortal por la propia condición, incluso de la cultura del esfuerzo. Habla de un estudiante que le ha costado mucho trabajo salir adelante por una condición de pobreza. Y ahí, ¿qué sucede cuando hay esa condición de pobreza? Cuando realmente es más fuerte tu voluntad. Entonces, yo creo que la educación de la voluntad, que ese es el título de otro libro, La educación de la voluntad es una de las cosas que tenemos que hacer todos los días y que poco se practica. La educación de la voluntad no significa otra cosa más que educar tus hábitos en todo lo que hagas. Sí. En todo lo que hagas, desde tus pensamientos hasta tus acciones. Si te conviertes en una persona disciplinada, con una ferviente voluntad, pero una voluntad educada, es la respuesta de Crimen y Castigo. Ok. Buenísimo, Entonces buena sinopsis, ¿no? vamos Para a que leerlo. lo vayan a leer. Muchísimas gracias, Gracias a doctor, de ustedes. verdad. Yo Muchas creo gracias. que no mentiré ni siquiera por los que están atrás de cámaras, que nos faltaría tiempo. Seguramente te tendremos aquí, nosotros Encantado. encantados. Ya tenemos programas Sí. pendientes, ¿eh? Por lo menos quedamos ya en un estás par. comprometido a Codex y uno que está ahí en proceso, que es el de Vino y Derecho. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Sin duda nos dejas mucho aprendizaje en el tema de ser constante con lo que queremos, y que justo este programa se hizo con esa finalidad. Tú fuiste y te inspiraste en tus profesores y todo, y seguramente ahora tú inspiras a tus alumnos. Es algo muy padre. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, Adrián. Y muchísimas gracias, Brandon. Gracias a ustedes. Gracias, Jorge. No, Gracias, saludos. Gracias. Muchísimas gracias a todos también por sintonizarnos. Síganos en nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram. En Instagram tenemos ahí unas cosas interesantes. Y ¿en dónde más? En Twitter también. Twitter. Nos siguen. ¿Vale? Nos vemos. Nos Gracias, vemos. saludos. Gracias. Recuerda seguirnos en Digesto. Danos like, comparte y suscríbete.